Bienvenidos a Conociendo a Dios. Dios lleva a cabo sus propósitos y sus planes de salvación. No son dañados por nada ni por nadie en ningún momento de la historia. Dios había prometido en Génesis capítulo 3 versículo 15 que la simiente de la mujer, o sea, un hombre, iba a aplastar en la cabeza a la serpiente. Cuando habla de la simiente, semilla, un hijo de la mujer, iba a hacerlo. Y sabemos que es una referencia al Mesías, al Señor Jesucristo. Era a través de Abel que iba a venir esa promesa, pero muerto Abel, Dios no se queda sin respuestas. Y Génesis capítulo 4 dice, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set significa sustituto. Está haciendo referencia a que sustituyó a Abel. Sería a través de Set que vendría la promesa del Salvador. Y cuando vemos en Lucas la genealogía del Señor Jesucristo, vemos que comienza a partir de él y termina en Adán y por último viniendo de Dios, pero a través de la descendencia de Set. Menciona a Set en esta genealogía. A través de él vino el Salvador, de quien es mencionado en Génesis capítulo 4, versículo 25. Este también, como Abel, lo era un hombre de fe, un hombre que aceptaba la manera establecida por Dios para acercarse a él. Recordemos, cuando hablamos de Caín, no hablamos de un ateo, hablamos de una persona que creía en la existencia de Dios. También la Biblia habla que los demonios creen en Dios y tiemblan, lo cual para nada les asegura la salvación. Entonces, el que una persona sea religiosa o crea en la existencia de Dios no asegura su salvación, no da la salvación. Lo que lleva a la salvación es aceptar la manera establecida por Dios para acercarse a Él. Abel lo hizo, Caín lo rechazó. Y de ahí en adelante la generación de Caín, sus hijos y los hijos de sus hijos, fueron hombres que rechazaron, soberbios, altivos, hombres que rechazaron la manera establecida por Dios, aunque seguían creyendo en Dios en cuanto a que reconocían su existencia. Pero primera de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice que Caín era del maligno. Esta generación, vino a partir de Caín. Entonces el mundo de aquel momento estaba dividido entre los que aceptaban la manera establecida por Dios, los descendientes de Set, y los que establecían su propia manera de acercarse a Dios en cabeza de Caín. Igual hoy el mundo se divide en dos. Algunos dicen hay muchas religiones, pero realmente hay dos. Los que aceptan la manera establecida por Dios y los que colocan su propia manera establecida para acercarse a Dios, o los que niegan a Dios. Pero todos entran en ese segundo grupo. Los que determinan su propia manera. Pues bien, ¿a qué grupo perteneces? ¿A qué grupo perteneces tú hoy? ¿Los que aceptan la manera de Dios o los que establecen
la suya propia. Si eres parte de un grupo religioso, pero no tienes una relación con Dios, sea como se llame el grupo religioso, pero no hay una relación con Dios, o no estás seguro de tu salvación, o no sabes dónde pasarás la eternidad, entonces piensa qué está pasando, porque la palabra de Dios es clara en cuanto a estos temas, en cuanto a temas como la eternidad, dónde pasar la eternidad, qué lugares hay donde pueden ir las personas después de la muerte. Eso la Biblia lo habla con toda claridad y acerca de la manera de ir a un lado o a otro. Si no lo sabemos, entonces es hora de buscar las respuestas que se encuentran en la palabra de Dios para así llegar a ser parte de los que creen y no de la mayoría que no cree. Escucha bien, la mayoría en el mundo no cree. Y cuando hablamos de no cree, incluye a personas religiosas que creen en Dios, pero que rechazan la manera de Dios. Entonces tenemos aquí a el capítulo 4, versículo 25, el nacimiento de Set, y luego dice versículo 26, y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Enos habla de un hombre débil, de debilidad, mientras la línea generacional de Caín se llena de soberbia, arrogancia. Enos nos habla de un hombre que reconocía su vulnerabilidad, su limitación, su debilidad. Y entonces en medio de eso buscó a Dios. No hay mejor manera, no hay otro camino de acercarse a Dios, sino sintiéndonos débiles, frágiles, vulnerables. Porque cuando nos sentimos así, es el momento de levantar la mirada y encontrar a Dios como respuesta. El hombre, lleno de orgullo y soberbia, aún repito, los religiosos, sean de cualquier corriente que vengan, pero que están llenos de orgullos, de justificación por su religión o por sus tradiciones. Entonces, apoyándose en ellas, rechazan a Dios. El hombre débil sabe que hay un Dios, pero sabe su fragilidad, sabe que necesita de Dios, que es pecador y que necesita de Dios y por lo tanto levanta su mirada hacia Él. Entonces, dice el versículo 26 al final, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es hora de que levantes tu mirada sintiéndote frágil, de verdad, de corazón, convencido de Dios, de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y que la respuesta a tu vida, a lo que vale la pena en esta vida, se encuentra en Dios.